Hermanos, damos muchas gracias a Dios porque nos permite nuevamente estudiar de su palabra de Dios, este estudio del Evangelio de Juan. Y gracias a Dios porque Él ha cuidado de nosotros, nos ha sostenido en todo momento. Vamos a iniciar, hermanos, nuestro culto de estudio en esta hora. Y para lo cual, hermanos, vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te damos gracias porque, Señor, nos das la vida en este día. Gracias porque has cuidado de cada uno de nosotros, de nuestros familiares. En todo momento, Señor, tú has provisto para cada necesidad. Estamos, Señor, delante de ti pidiéndote que tú nos ayudes para seguir creciendo, Señor, conforme a tu voluntad, para seguir aprendiendo y de esta manera crecer por medio del estudio. Señor, en tus manos ponemos a todas aquellas personas que están en necesidad. Señor, te pedimos que tú seas con aquellos que tienen a sus familiares enfermos por esta enfermedad del coronavirus. Señor, tú dales fortaleza y sosténles en todo momento, Señor. En tus manos ponemos, Señor, a aquellas personas, a los doctores, a todo el personal médico, Señor, que tiene que estar cuidando a estas personas. Señor, en tus manos los ponemos a cada uno de ellos y así también, Señor, a aquellos que se han visto afectados en sus trabajos por esta situación. Señor, en esta hora, Señor, pedimos que tú nos ayudes a comprender de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén. Y hermanos, vamos ahora a cantar el himno para después pasar al estudio. El himno número 100, Quiere ser salvo. Vamos a cantar este himno que ustedes lo verán también en su pantalla. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a iniciar el estudio de este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Este es el que nos corresponde ahora. Y les voy a pedir, hermanos, tengan su Biblia ahí a la mano para que de esta manera vayamos reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a empezar a analizar los versículos del 1 al 6, esta sección que está titulada como El pastor y sus ovejas. Y voy a leer, hermanos, esta porción. Ustedes también sigan ahí la lectura en sus casas. Y dice así la palabra de nuestro Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su nombre. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía.
Y bueno, de acuerdo a este versículo 6, cuando Jesús les habló de esta parábola, muchos no entendían lo que les quería decir. Aunque la figura del pastor era algo muy familiar en el lenguaje bíblico, pues sin embargo esto no fue algo que entendieron. Y Judea era un país muy perfilado hacia la labor pastoral, la labor pastoril, más que de tipo agrícola. Y era inevitable, por tanto, que la figura más frecuente y representativa de las tierras de este lugar pues fuera la de un pastor. La vida de un pastor era muy dura. Nunca se vería un rebaño pastando sin que estuviera un pastor ahí. Y este no podía distraerse en ningún momento. Cuando había poca pastura, poca hierba, las ovejas pues siempre se iban comiendo, iban yéndose más rápido. Y había que estarlas vigilando constantemente para que de esta forma no se perdieran. Y bueno, la misión del pastor no era solo de una labor constante, sino también algo peligrosa, porque además tenía que proteger el rebaño de los ataques de las fieras, especialmente de los lobos y de los ladrones, los bandidos que se llegaban a presentar. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta muy a menudo como un pastor y el pueblo es su rebaño. Y estos textos que ustedes pueden ver ahí nos habla de eso. El Salmo 23, hermanos, que dice, el Señor es mi pastor. El Salmo 77 también habla de que Él es nuestro pastor y que así conduce a su pueblo. El Salmo 80 también nos habla de esta misma manera. Ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla, todos estos textos. Y bien, el Mesías, el ungido de Dios, nuestro Señor Jesucristo, también se presentó como el pastor de las ovejas. Y el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11, nos habla al respecto, que habla como dice, el pastor apacentará su rebaño, en sus brazos reunirá los corderos y en su seno las llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y esto nos habla entonces del Mesías como un buen pastor. Se habla también de que los líderes y gobernantes del pueblo de Israel recibían el nombre de pastores. Esto está en Jeremías capítulo 23, versículos del 1 al 4, donde hay una fuerte denuncia a los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Dice así el profeta Jeremías. Ezequiel también hace una tremenda denuncia de los falsos líderes que buscan su propio provecho en lugar del bienestar del rebaño. Dice esta porción de de este libro de Ezequiel 34, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Esta representación pues, pasa por al Nuevo Testamento y bueno, Jesús dice también, nos menciona el Evangelio que es el buen pastor. Él es el pastor que arriesga la vida para buscar y salvar la oveja que se ha perdido. De acuerdo a Mateo capítulo 18, versículo 12, también el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Este buen pastor tiene compasión de la multitud porque le parece como ovejas que estaban sin pastor. Es lo que menciona Mateo capítulo 9, versículo 36. Y sus discípulos son ese rebaño, dice también el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 32. Cuando él, el pastor, menciona Marcos capítulo 14, versículo 27, se ha herido, las ovejas serán dispersas. La palabra pastor debe traernos a la mente la imagen de vigilancia, de paciencia, de todo lo que engloba el amor de Dios y debe recordarnos nuestro deber para con nuestros semejantes, especialmente si tenemos alguna responsabilidad dentro del liderazgo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El pastor tenía diferentes armas o cosas que le ayudaban a proteger a su rebaño. Usaba
la onda esta era una de las armas, como un arma defensiva y también ofensiva. Pero también la empleaba para que de esta manera, cuando una de las ovejas estaba extraviando, le lanzaba una piedra adelantito de esta oveja para que de esta manera la oveja regresara, se le advertía. Y esto, pues muchos tal vez lo sepan, lo hayan experimentado, ¿verdad? Cuando estas ovejas se van, hay que aventarles una piedra o algo que de esta manera las haga volver nuevamente. Pero también tenía otro instrumento que era su cayado. Este era un palo recio, fuerte, con una protuberancia de madera en un extremo. Y este era pues una arma con la que el pastor se defendía tanto él y también defendía a su rebaño de las fieras y de los ladrones. Además, este cayado podía prender, o sea, jalar así, tomar por esa pieza que ustedes la pueden ver ahí en su pantalla, tomar la oveja, si se estuviera ya escapando de esta manera, la jalaba. Y bueno, a la caída de la tarde, cuando las ovejas iban entrando al redil, se dice que el pastor sostenía este cayado, esta vara, a la entrada y casi un poco al piso, y de esta manera todas las ovejas pasaban por debajo de esta vara. Y es algo de lo que se menciona también en Ezequiel, el capítulo 20:37, se habla de esta vara, y ustedes pueden ver este texto donde se hacía pasar por debajo a estos animalitos. También en Levítico se habla de esta vara. Y bueno, ¿por qué se hacía esto? Bueno, al pasar cada una de las ovejas, lo que hacía el pastor era revisarlas para que no pasaran todas de un solo momento, rápidamente, sino que ponía esta vara, se detenían un poco y de esta manera revisaba si alguna estaba herida, si se había hecho daño en alguna parte de su cuerpo. Así es que, hermanos, vemos que la relación entre el pastor y las ovejas era muy, muy íntima, ¿sí? En otros países las ovejas se crían para comérselas, para comer su carne. Pero sobre todo en aquel entonces y en esta región, era sobre todo para la obtención de la lana. Y bueno, lo que hacía entonces era que estas ovejas pasaran un buen tiempo con el pastor, de tal manera que las conocía perfectamente y bueno, llegaba hasta ponerles nombre. Y se habla también de que el pastor iba adelante y las ovejas le seguían. Esto es muy diferente en nuestro contexto con la cuestión de la labor pastoril. En aquellos lugares, en aquel entonces, el pastor iba adelante. El pastor era que tenía que pasar primero y comprobar si el camino era el adecuado, era seguro, y a veces había que animar a las ovejas para que de esta manera lo siguieran. Una persona cuenta una escena que presenció en una cuenca cerca de Belén, donde dos pastores habían refugiado sus rebaños ahí durante la noche. ¿Cómo iban entonces la pregunta era cómo iban a separar sus rebaños? Y bueno, dice entonces que uno de los pastores se puso a cierta distancia y empezó a llamar a sus ovejas de una forma muy, muy peculiar, muy singular, y las ovejas que conocían la voz de su dueño, de su pastor, dice entonces empezaron a reunirse alrededor de él. Y aquí, hermanos, vemos este ejemplo, que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y esto era de lo que estaba hablando Jesús. Bien, hermanos, veamos ahora los versículos del 7 al 10.
que está titulado como la puerta de la vida. Y dice así esta porción: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los judíos pues no habían comprendido el sentido de esta historia del buen pastor. Así es que Jesús, sencilla y claramente, se aplica este título a sí mismo y empieza a decirles también: yo soy la puerta. En esta alegoría Jesús habla dos clases de refugios de las ovejas. Entonces ahí ustedes van a poder ver estas dos clases de refugios de las ovejas. En los pueblos había corrales comunales donde se metían a todos los rebaños de los vecinos cuando volvían de haber llevado a sus animales a pastorear. Estaban protegidos por una puerta, como ustedes lo pueden ver ahí en esta primera imagen que tienen, donde solo una persona tenía la llave para abrir y cerrar. Y esa clase de corral, de aprisco, es la que se refiere en los versículos del 2 y 3 de este capítulo 10. Pero cuando sucedía que llegaba la noche y ya no podían llegar los pastores con su rebaño hasta el pueblo, entonces lo que se hacía era meter las ovejas a un redil que se hacía al aire libre, o que ya estaba hecho por algún otro y ahí se utilizaba dependiendo de las circunstancias que considerara el pastor. Y estos corrales eran hechos con piedra o ramas. Es la otra figura que ustedes pueden ver ahí en su pantalla, ¿sí? Y que tenía una abertura que era la entrada, y por ahí entraban, por ahí salían las ovejas. Es decir, que no tenía propiamente una puerta. Y cuando, llegaba la noche, el mismo pastor se sentaba ahí en la entrada, se acomodaba en esta abertura, de forma que ninguna oveja podía salir ni entrar si no es que pasara por encima del pastor. Así es que literalmente el pastor se volvía en esa puerta. Por eso Jesús habla de que yo soy la puerta. Eso era lo que Jesús tenía en mente entonces cuando dijo yo soy la puerta. A través de Él y solo a través de Él, ahora aplicándolo en nuestro tiempo, en nuestra vida, podemos tener acceso a la presencia de nuestro Dios. Y esto lo menciona el apóstol Pablo, que habla ahí en Efesios el capítulo 2, versículo 18, que ustedes pueden revisar en algún momento. Se habla de que a través de él, decía el apóstol Pablo, tenemos entrada al Padre. Y también el libro de Hebreos habla sobre esto, ¿sí? Él es el camino nuevo, Él es el camino, Él es la puerta. Así es que Jesús, con esta alegoría, estaba hablando de que Él abría el camino, Él establecía ese camino hacia Dios. Hasta que vino Jesús, hasta que no vino Jesús, se pensaba, pues en el mejor de los casos, de Dios como un extraño. Y muchas veces la gente veía a Dios como un enemigo. Pero cuando Jesús vino para enseñarnos cómo es Dios,
nos abrió el camino hacia Él y entonces nos ha mostrado quién es Dios. Y bueno, no hay otra puerta por la que podamos entrar a la presencia de nuestro Dios. Para describir algo de lo que quiere decir esa entrada a Dios, Jesús usa una frase hebrea que era muy conocida. Dice que por Él podemos entrar y salir. El poder entrar y salir sin ningún impedimento era la manera judía de describir una vida totalmente segura y a salvo. Cuando uno puede entrar y salir sin miedo en la casa o en algún país, eso quiere decir que hay paz, que las fuerzas de la ley y el orden funcionan correctamente y se goza de completa seguridad. De la persona que es obediente a Dios, se dice que será bendito en su entrar y en su salir, dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 6. Y el salmista está seguro de que Dios siempre guardará su salida y su entrada. Esto lo hemos leído, ¿verdad?, en el Salmo 121, versículo 8. Una vez que descubrimos por medio de Jesucristo cómo es Dios, adquirimos un nuevo sentido de lo que es la libertad y la seguridad. Si sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios, las preocupaciones y los temores desaparecerán. Jesús dijo a los que habían venido antes, y esta es la otra parte, hermanos, eran ladrones y salteadores, ¿sí? Por supuesto que no se estaba refiriendo a la gran sucesión de los profetas y personajes importantes del pueblo de Israel, los verdaderos profetas, sino a aquellas personas que surgían en Palestina prometiendo a las personas que si ellos lo seguían, entonces vendría una edad de oro, por decirlo así, para el pueblo de Israel. Por ese tiempo, relata Josefo, un historiador de los primeros siglos, y nos dice que hubo 10,000 desórdenes en Judea causados por hombres que buscaban una guerra, una revuelta armada para obtener las cosas que ellos así consideraban. Uno de esos grupos guerrilleros pues eran los llamados celotas, a los que no les importaba morir ni matar a seres queridos si se podía hacer realidad sus esperanzas de conquista. Lo que trataban era cambiar, ahora ellos subir al poder y los demás, el imperio romano sería subyugado. Jesús estaba diciendo que ha habido hombres que pretendían ser líderes y que les dirían que eran enviados de Dios, que guiaban al pueblo a la libertad, a la verdadera libertad. Sin embargo, esto significaba que cada vez los alejaban más de Dios. Y Jesús diría: mi camino es el de la paz, no es el de la guerra, y si lo quieres seguir, pues debes de seguir este mismo camino de Jesús. Y bueno, hermanos, siempre ha habido y habrá los que creen que hay que introducir la violencia, la lucha, la amargura, la destrucción. El mensaje de Jesús es que el único camino que conduce a Dios y a la edad de desarrollo, de crecimiento, es a través del amor. Jesús se presenta como el que ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que seguir a Jesús es saber que Él representa la abundante vida, ¿sí? Él cuando caminó, cuando caminamos nosotros con Jesús, recibimos una nueva vitalidad, una vida abundante. Es solo cuando vivimos con Cristo, cuando la vida vale la pena vivir y empezamos a vivir verdaderamente. Vamos, hermanos, ahora a revisar estos versículos del 11
al 15 y que está titulado como El pastor auténtico y el pastor falso. Dice así esta palabra de nuestro Dios. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Este pasaje traza un contraste entre el buen pastor y el mal pastor, entre un pastor fiel y un pastor infiel. En los tiempos bíblicos, el pastor era totalmente responsable de las ovejas. Si algo sucedía con una de ellas, él tenía que demostrar que no había sido por su culpa que pasara algo. El profeta Amós habló acerca del pastor que rescata dos piernas o por lo menos la punta de la oreja de la boca del león. Ahí eso está en el libro de Amós, el capítulo 3, versículo 12. Y bueno, la ley establecía que si le hubieran sido arrebatados por una fiera, el pastor debería de dar testimonio de que no se trató de otra cosa, de alguna negligencia. Eso está en Éxodo capítulo 22, versículo 13. El pastor tenía que traer una prueba de que la oveja había muerto y de que él no había podido evitarlo. También se habla de David, que le dijo a Saúl que cuando estaba cuidando las ovejas de su padre tenía que pelear con leones y con osos. Eso está en 1 Samuel capítulo 17. Y Isaías habla de cómo se defendía a estos, los pastores defendían a las ovejas en el capítulo 31, versículo 4. Para el pastor era la cosa más natural del mundo el tener que exponer su vida por defender su rebaño. Algunas veces tenía que hacer más que exponer su vida, pues terminaba en muchas ocasiones dando su vida frente a los ladrones que atacaban los rebaños. Pero por otra parte, había pastores que no eran fieles. La diferencia en esto era que las ovejas, el buen pastor consideraba a las ovejas como sus amigas, como sus compañeras, y salía a pastar su rebaño tan pronto como pudiera cumplir con su deber. Sin embargo, el pastor asalariado no hacía el trabajo por vocación, sino era una manera de ganar dinero y de sacar el provecho que más se pudiera. No sentía este pastor, el mal pastor, no sentía ningún aprecio por estos animalitos y su responsabilidad. Y bueno, cuando los lobos venían, pues el mal pastor salía huyendo. Y bueno, los lobos pues siempre han existido, diríamos así, y bueno, siempre son una amenaza terrible para el ganado. Jesús les decía a sus discípulos que Él los enviaba como ovejas en medio de lobos. Y entonces aquí podemos ver esto, siempre el rebaño del pastor estará amenazado por estas fieras, y que si llegan a atacar el pastor asalariado, no pensaba más que en salvar su vida y, como decía hace un momento, salía huyendo. Sin embargo, Jesús hablaba de que Él es el buen pastor y que ama tanto sus ovejas que cuando vino el peligro no salió huyendo, sino que Él dio su vida
para salvarla. En la parábola, el rebaño es la iglesia de Cristo y bueno, la amenaza ya dijimos, son estas fieras, pero aquí vamos a ver algo de estas amenazas en nuestro contexto, en nuestro tiempo. Siempre es probable que el enemigo aceche desde afuera, es decir, los lobos, los ladrones, los merodeadores, pero es también y mayormente probable que los problemas se produzcan en el interior con los falsos profetas. La iglesia corre entonces un doble peligro, ¿sí? Lo que está afuera, lo externo, pero también la tragedia de una mala dirección de pastores, de líderes que no sirven a Dios por vocación, sino de una manera lucrativa. Y la necesidad esencial que tiene la iglesia en todos los tiempos es tener siempre una dirección pastoral que sea conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso debemos de tener siempre mucho cuidado. Pasamos ahora a este versículo 16, que podríamos titularlo como la unidad definitiva. Y dice así este versículo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Una de las cosas muy difíciles de desaprender es esta situación del exclusivismo. ¿Qué es esto del exclusivismo? Bueno, lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Meterse en la cabeza o tener en la cabeza que solamente nosotros somos especiales, tenemos privilegios especiales ante Dios. Y es algo muy difícil de desarraigar, de quitar. Pensamos que Dios es de nuestro patrimonio, es solamente de nosotros y no va a ayudar a los demás. Esto era, como decía hace un momento, lo que pasaba con el pueblo judío. Creían que era el pueblo escogido y que a Dios no le importaban los otros pueblos. Creían, en el mejor de los casos, que los pueblos estaban destinados para servirles, que era para ese propósito. Y pues en el peor de los casos, la idea que ellos tenían era que los demás pueblos serían eliminados. Pero Jesús dice que llegará el día en que toda humanidad le conocerá como su pastor. El Antiguo Testamento nos muestra algunos indicios de esto. El profeta Isaías habla de ese sueño donde Dios había hecho que el pueblo de Israel fuera luz de las naciones. Esto está en el capítulo 42, en el capítulo 49. Y bueno, siempre hubo voces solitarias que insistieron en que Dios no era propiedad exclusiva de Israel, sino que el destino del pueblo de Israel era dar a conocer la bondad de Dios a toda la humanidad. Y bueno, aquí hay tres verdades que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Primero, solo en Jesucristo puede el mundo llegar a la unidad. La única unidad posible para la humanidad se funda en el hecho de que nuestra comunión filial divina. En el mundo hay división entre naciones, dentro de la misma nación puede haber división de clases, y lo único que puede derribar todas esas barreras es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos incluye a todos bajo el mismo manto de la paternidad universal de nuestro Dios. En segundo lugar, también se habla, este es otro de los principios en este versículo, de habrá un rebaño y un solo pastor.
y aún mejor, se estaba diciendo entonces, llegará a formar un solo rebaño y tendrán un solo pastor. La unidad viene del hecho de no de que se obligue a todas las ovejas a entrar en el redil, en el mismo redil, sino de que todas oigan y respondan, obedezcan a un solo pastor. Así es que aquí este texto no se trata de la unidad eclesiástica, sino de la unidad que viene de la comunión y lealtad a nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que haya un solo rebaño no quiere decir que no puede haber más que una sola iglesia o una sola manera de dar culto a Dios o un solo sistema de administración eclesiástica. Lo que quiere decir es que distintas iglesias están unidas en común porque siguen a Jesucristo, son leales a Jesucristo. En tercer lugar, somos mensajeros del buen pastor. Esto que Jesús había dicho es una llamada muy personal porque es un sueño donde cada uno de nosotros podemos ayudar a que se haga realidad. Las personas no podrán ir si no hay un mensajero. Las otras ovejas no podrán incorporarse a menos que no vaya a alguien y que les busque, que les llame. Aquí se nos presenta esta gran tarea misionera de ir y anunciar y hablar de lo que Dios quiere. Si sabemos de alguien aquí y ahora que está fuera, que no conoce del amor de Dios, nosotros podemos ir hacia ellos. El sueño de Cristo, de que todos seamos uno, que todos estemos siguiéndole a Él como nuestro buen pastor, nos incluye a nosotros para que podamos anunciarle y de esta manera llevarlas hasta el buen pastor. La siguiente sección, hermanos, versículos 17 al 18, que está titulado como la elección del amor. Y dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí nos dice que, y bueno, hay pocos pasajes que en el Nuevo Testamento nos digan tanto como este pasaje. Y bueno, primeramente nos dice que Jesús veía toda su vida como un acto de obediencia a Dios. Dios le había dado una tarea que debía de cumplir y él estaba dispuesto a llevarla a cabo y sabía lo que le costaría la misma vida. Jesús tenía una relación muy estrecha con su Padre, de tal manera que vemos esta relación padre-hijo, y por esa relación es lo que le daba esta total dependencia. Jesús no hacía lo que él quisiera, sino que dependía totalmente de lo que le ordenara su Padre, costara lo que costara. Así es que también nosotros debemos de tener en cuenta eso. La filiación divina solo podía basarse para él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, como para nosotros en la obediencia. En segundo lugar, nos dice que Jesús veía siempre la cruz y la gloria como inseparables, ¿sí? Él no dudó nunca que tenía que morir, igual tampoco dudó que debía de resucitar. La vida se basa en el hecho de que todas las cosas valen la pena y tienen un precio. Siempre se ha de pagar un precio, para poder conseguir las cosas. La preparación se consigue solamente a través de estudiar fuertemente. La habilidad de un arte o de una técnica solo se puede adquirir con una constante práctica. El que un deportista pueda tener logros, pues el costo es que entrene constantemente y esté muy disciplinado.
Y bueno, pues el mundo está lleno de personas que han perdido su destino porque no quisieron pagar el precio, no quisieron ser perseverantes y constantes. Jesús no fue alguien que se encontró irremisiblemente atrapado en un montón de circunstancias de las que no podía librarse. Él tenía la ayuda sobrenatural que había podido solicitar a su padre. Sin embargo, está claro que él eligió esta cruz, eligió la cruz, determinó así su vida. No se le impuso la cruz, él la aceptó voluntariamente y lo hace por amor a nosotros. Es lo que nos dice esta parte. Esta siguiente sección, versículos del 19 al 21, que está ahí el título, o locos o hijos de Dios. Y dice así: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, los que escucharon a Jesús en aquella ocasión se enfrentaron a un dilema. O Jesús era un loco, pues jactancioso, o verdaderamente era el Hijo de Dios. Y bueno, no había escapatoria. Si uno habla de Dios y de sí mismo de la manera que habló Jesús, o está totalmente engañado o está totalmente en lo cierto. Las afirmaciones que hizo Jesús solo podrían querer decir locura o divinidad, ¿sí? Y primeramente vamos a ver cómo distinguir entre locura y divinidad. Bueno, primeramente, las palabras de Jesús no son las de un loco. Podríamos citar innumerables testigos que nos confirman que las enseñanzas de Jesús son son una revelación de la suprema salud mental. La suya es la única voz que habla con verdadero sentido en medio del desorden de todos los engaños humanos. En segundo lugar, las obras de Jesús no son las de un loco. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, consoló a los tristes. Y bueno, esto no lo podría hacer alguien que estuviera mal de su cabeza. La locura muchas veces se da en esa jactancia y tiene su esencia en el egoísmo. Y Jesús no buscaba para nada su propia gloria y su propio prestigio. Jesús se pasó la vida sirviendo, buscando qué hacer por los demás, muriendo por los demás. Como dijeron algunos de estos judíos, un loco no puede abrir los ojos de los ciegos. En tercer lugar, el efecto que causa Jesús no es el que produce un loco. El hecho indiscutible es que el poder de Jesús ha transformado millones y millones de vidas. Los débiles se han vuelto fuertes, los egoístas se han vuelto generosos, los derrotados se han vuelto triunfadores, los angustiados se han vuelto serenos, y los malos se han vuelto buenos. No es la locura lo que produce tales cambios, sino la prudencia y la sabiduría. La elección pues sigue abierta: Jesús o lo divino. Ninguna persona sincera puede estudiar la evidencia y llegar a ninguna otra conclusión sino la de que Jesús trajo al mundo no una locura, sino la perfecta cordura de Dios. Y bueno, pasamos ahora a esta otra sección, versículos del 22 al 28, que se titula La presentación y la promesa. Dice así: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación,
Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, Juan nos da la fecha y el lugar de esta discusión. Y primeramente, bueno, se nos habla de la fecha. Fue en una fiesta, en una temporada de fiesta llamada de dedicación. Y esta es una de las fiestas que se fundó ya dentro de las últimas fiestas judías. Algunas veces también se les llamaba la fiesta de las luces. Se le nombró, y muchos lo conocen así, como Hanukkah, que se celebra el 25 del mes judío de Kisley, que corresponde a lo que es aproximadamente diciembre, o bueno, lo que es diciembre. Pues esta fiesta se hace más o menos en el tiempo de lo que para nosotros como cristianos es la Navidad. Bueno, los judíos lo siguen celebrando. Y bueno, ¿cuál es el origen de esta fiesta? Esto se remonta a uno de los periodos más turbulentos de la historia judía. Se dice que había un rey de Siria llamado Antíoco Epífanes, que reinó el año 175 a 164 a.C., y que estaba muy enamorado de todo lo que era la cultura griega y decidió que se debería de eliminar la religión judía, y entonces lo que empezó a hacer fue introducir a dioses griegos, y al principio trató de hacerlo de una manera pacífica, y algunos de los judíos aceptaron estas nuevas ideas, estas nuevas formas, pero la mayoría se mostró resueltamente fiel a la fe de sus antiguas generaciones. Así es que se dice que en el 170 a.C. se produjo una terrible crisis donde se estalla una guerra y perecieron más de 80,000 judíos, y otros fueron vendidos como esclavos. Entonces se empezó a complicar la vida para los fieles judíos, y se habla de que si alguien tenía un ejemplar de la Torá, del Pentateuco, o que si circuncidaba a sus hijos, se le castigaba con la muerte. A las madres también que circuncidaban a sus hijos, las crucificaban juntamente con sus hijos. Se habla de que los atrios del templo fueron profanados, se convirtieron en cámaras de prostíbulos, y el colmo llegó cuando Antíoco dedicó el altar de los holocaustos. Llegó ahí a colocar a un dios de la cultura griega, un dios griego. Y dice entonces que se ofrecieron 61 sacrificios de puercos a los dioses griegos. Fue entonces cuando un personaje llamado Judas Macabeo y sus hermanos emprendieron una guerra para luchar por la libertad. Esto aproximadamente el año 164 antes de Cristo. Y bueno, se ganó la guerra. Ese mismo año se limpió y se purificó el templo, se reconstruyó el altar y se repusieron las túnicas, los objetos del culto que habían sido contaminados. Y entonces se dice que para conmemorar la purificación del templo se instituyó la fiesta de la dedicación. Cuando hablamos de este personaje de Judas Macabeo, bueno, esto está en un libro apócrifo, que es en Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 59.
Así es que esta fecha, esta celebración era, como ya dijimos, en el mes Quisleo, el día 25, ¿sí? Por esta razón, esta fiesta se llama también la dedicación del altar, y otros también lo llaman como el memorial de la purificación del templo. Como ya hemos visto también, tenía el nombre de la fiesta de las luces, donde se instalaban grandes luminarias en el templo, y también en los hogares, ¿sí? En las ventanas de las casas judías se ponían estas luces, y según Samaín se ponían 8 luces en la ventana, y cada día se quitaba una hasta dejar solo una el último día. Según el Hillel, el primer día, cuando hablamos del Hillel es la manera de seguir la adoración. El primer día se encendía una sola y cada día se añadía una más hasta tener 8 el último día. Y todavía podemos ver estas luces dentro de los hogares judíos, se sigue esta celebración. Bueno, esta celebración tenía 2 significados. El primero era un recordatorio de que la luz de la libertad había vuelto a brillar en el pueblo de Israel. En segundo lugar, se remonta a una leyenda muy antigua que se decía que cuando se purificó el templo, se volvieron pues a encender los candelabros de los 7 brazos y solo se encontró una vasija con aceite sin contaminar. Esta vasija se había mantenido intacta y con el sello que le caracterizaba. Su capacidad de esta vasija era para mantener la lámpara encendida un día, pero se dice que milagrosamente este aceite duró para 8 días y de esta manera se consagró este tiempo de los 8 días. Por eso brillan las luces en el templo y en los hogares de la gente judía por 8 días en memoria de que esa vasija Dios hizo que durara este tiempo. Y bueno, todo esto no carece de significado, el hecho de que debe haber sido estas fechas cuando Jesús habló de que yo soy la luz del mundo. Esto ya lo hemos visto en estudios anteriores. Cuando se encendía todas aquellas luces para conmemorar la libertad recuperada, para dar culto a Dios conforme a la conciencia y la tradición de Israel, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es decir, lo que Jesús estaba diciendo, yo puedo iluminar el camino que conduce al conocimiento y a la presencia de Dios. Bueno, también Juan nos menciona el lugar donde se produce esta discusión y se habla de que es el pórtico de Salomón. El primer atrio del templo era el de los gentiles. Ustedes pueden ver ahí en este cuadro más o menos de qué hablamos cuando hablamos del pórtico de Salomón. Bueno, a sus 2 lados había unas columnas que se hablaba de que habían sido construidas por Salomón, una hilera de columnas, ustedes pueden ver ahí, de 12 metros de altura aproximadamente y techadas por encima. Y bueno, la gente dice que allí acudía a orar, a meditar. Los rabinos salían a caminar allí hablando a sus alumnos y explicándoles las doctrinas. Cuando Jesús estaba también pasando por este pórtico de Salomón, se le acercaron los judíos y pues le dijeron, bueno, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? Le decían a Jesús, dinos ya abiertamente, ¿eres o no eres el Mesías, el ungido de Dios? Y bueno, detrás de esta pregunta había 2 actitudes. Habían algunos que genuinamente preguntaban, querían saber si él era el Mesías, es lo que habían estado esperando, pero por otro lado
algunos usaban esta pregunta como una trampa. La respuesta de Jesús fue que pues ya les había dicho antes quién era Él. Y bueno, ya lo había dicho Jesús de una manera en la cual no fue directamente, pero sí ya había pues reflejado lo que Jesús era, diríamos sus credenciales. Lo había mencionado, recuerden ustedes, con esta mujer samaritana que se le había revelado como el Mesías, lo que se menciona ahí en el capítulo 4, versículo 26 de Juan. Y también a este ciego, que ya vimos en el capítulo anterior, versículo 9, 37, como el Hijo del Hombre. Pero hay algunas declaraciones que no hay por qué hacer de palabra, especialmente a una audiencia competente para percibirlas. Es decir, Jesús no tuvo que decirles directamente, pero con lo que estaban viendo, pues estaban dándose cuenta. Y bueno, hay dos cosas acerca de Jesús que aclaran toda duda de su mesianismo. Y una las expresa con palabras y otras no. La primera eran sus obras. Cada uno de los milagros de Jesús era una prueba de que había venido el Mesías esperado. La segunda, pues eran sus palabras. Moisés había anunciado que Dios levantaría un profeta al que el pueblo tendría que oírlo. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Las palabras y obras de Jesús eran una demostración de que Él era el ungido de Dios, pero la inmensa mayoría de los judíos no aceptaban estas pruebas, rechazaban todo eso. Como hemos visto, las ovejas conocían la llamada especial de su pastor y le obedecían, pero estas personas tal parece que no eran del rebaño de Jesús, por lo cual no escuchan su voz. Esos judíos se habían cerrado a la voz de Jesús y no lo aceptaron. Pero Jesús, aunque la mayoría no le aceptaron, algunos sí, y a ellos les prometió tres cosas. En primer lugar, les prometió la vida eterna. Les prometió que si le aceptaban como maestro y señor, si llegaban a ser de su rebaño, ellos entonces pasarían y conocerían la gloria y la magnificencia de la vida de Dios. En segundo lugar, les prometió una vida que no tendría fin. La muerte no será el fin, sino un nuevo principio, y se conocerá la gloria de una vida indestructible. En tercer lugar, les prometió también una vida segura. Dice Jesús, nadie las podrá arrebatar de mi mano. Eso quería decir que no experimentarán la aflicción, el sufrimiento, el dolor, sino que en los más dolorosos momentos y en las más difíciles situaciones se darían cuenta de que se encuentran en los brazos de su Salvador y Jesús siempre les estaría sosteniendo y rodeando. Así es que también nosotros debemos de tener en cuenta esto. Aunque vemos en nuestro alrededor, en nuestro mundo, enfermedad y desastre, como hijos de Dios debemos estar serenos y llenos de confianza porque estamos sostenidos en los brazos de nuestro buen pastor. Pasamos a la siguiente sección, que es versículos 29 al 30, que podemos titularla como confianza inalterable y seguridad inconmovible. Dice así estos versículos: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bueno, Jesús acababa de hablar de sus ovejas, de su rebaño, acababa de decir que nadie las podía arrebatar de su mano, que eran suyas y que Él es el buen pastor y mantendría siempre sus ovejas a salvo. Y a primera vista Jesús hubiera dicho que nada de eso les podría pasar a sus ovejas porque confiaba en sí mismo, en su poder para defender
lo suyo. Pero ahora vemos el otro lado de la moneda. Es su padre el que le da esas ovejas, dice ahí el texto. Y tanto él como sus ovejas estarán siempre en sus manos. Jesús tenía aquella seguridad inconmovible porque tenía una confianza inalterable en su Padre. Su actitud ante la vida no dependía de su confianza en sí mismo, sino de su confianza en Dios. Estaba seguro no de su propio poder, sino el de su Padre. Estaba tan convencido de su victoria final, no porque se lo atribuyera a sí mismo en su poder, sino porque se lo atribuía a Dios. Y bueno, ahora llegamos a esta afirmación suprema. Yo y el Padre somos una sola cosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando Jesús dijo yo y el Padre somos una sola cosa, no se estaba moviendo en el mundo de la filosofía y de las abstracciones, sino el de las relaciones personales. Nadie puede entender de veras lo que quiere decir una frase como una unidad de esencia, pero cualquiera puede entender lo que es la unidad de corazón. La unidad de Jesús con Dios venía del perfecto amor y perfecta obediencia. Jesús era una sola cosa con Dios porque le amaba y le obedecía perfectamente y vino a este mundo para hacer lo que su Padre le había ordenado. Pasamos ahora a esta sección, versículo 31 al 39, proponiendo la prueba del fuego. Dice así: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado en mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Bueno, para los judíos, la afirmación de que él y el Padre eran una misma cosa, pues era una total blasfemia. Y la ley judía establecía la pena de lapidación por el pecado de blasfemia. Esto dice en Levítico capítulo 24, versículo 16. Así que empezaron a prepararse para apedrear a Jesús. El texto original quiere decir que se pusieron a recoger piedras para lanzarlas a Jesús. Y bueno, Jesús, pues ahí de alguna manera tratando de cuidarse, Jesús les respondió a su hostilidad con 3 razones. Les dijo que había estado haciendo obras maravillosas todo el tiempo, milagros, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, consolando a los afligidos, y que todas estas obras eran llenas de benevolencia, del poder, que no podían venir de otro lugar sino de Dios. Por eso les dice, ¿por cuál de todas ellas me vas a apedrear? Y ellos respondieron que bueno, no lo hacían por sus obras, sino porque él pretendía ser igual a Dios, tomar el lugar de Dios, ser hijo de Dios. Este es el segundo punto. Y entonces, para resistir a su ataque, Jesús usó 2 razonamientos. El primero era muy típico de los judíos, que tal vez no entendemos mucho, pero Jesús citó ahí el Salmo 82, versículo 6,
que era una manera de apelar a los jueces injustos para que abandonaran los malos procedimientos y defendieran a los pobres y a los inocentes. La exhortación que hace Jesús es de: yo dije, sois dioses, hijos del Dios, del Altísimo, todos vosotros, lo que dice ahí este salmo. El juez es de acuerdo a aquel entonces, diríamos, delegado de Dios. Entonces Jesús les estaba diciendo: si la Sagrada Escritura puede hablar así acerca de ciertos hombres, ¿por qué no puedo hablar yo así acerca de mí? Jesús afirmaba dos cosas acerca de sí mismo. Uno, inciso A, que Dios le había consagrado para una tarea especial. La palabra consagrar en el griego es agiosein. Esta palabra contiene la idea de que la persona, lugar, todos estos que son consagrados son diferentes a los demás, precisamente porque Dios los ha preparado para un uso distinto, particular, y le pertenecen de forma especial a Dios. Así, por ejemplo, el sábado, los sacerdotes, en fin, los profetas. Cuando Jesús dijo que Dios le había consagrado, le estaba diciendo que le había hecho santo. Quería decir que le había apartado de los demás seres humanos porque le había asignado una tarea especial y él lo sabía. En segundo lugar, inciso B, que Dios le había comisionado, enviado al mundo. Su venida había sido con una acción de Dios. Él había venido para hacer la tarea que Dios le había encargado. Así es que Jesús quería decir: en el pasado las Escrituras podían llamar dioses a los jueces, porque eran comisionados por Dios para traer su verdad y justicia al mundo. Ahora yo he sido separado para una tarea especial y he sido comisionado por Dios para venir al mundo. En tercer lugar, Jesús prosiguió proponiendo la prueba de fuego. Se pueden discutir las palabras de Jesús, pero no sus obras. Jesús es el Maestro perfecto porque no basa su autoridad solamente en lo que dice, sino sobre todo en lo que hace. Lo que Jesús les proponía a los judíos era que basaran su veredicto sobre lo que Él hacía, no tanto en lo que Él decía. Y eso era la prueba de fuego. Y eso es también una prueba de fuego para nosotros. Estar dispuestos a decir: bueno, júzgame no por lo que digo, sino por lo que yo hago. Y en tercer lugar, por último, esta sección, versículos 40 al 42, que podemos titularlo como la paz que precede a la tormenta. Dice así: y fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste es verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bueno, a Jesús se le iba acabando el tiempo. Su hora estaba por llegar. Y pues Jesús no desafiaba el peligro, ni se jugaba la vida temerariamente. Tampoco evitaba el peligro cuando tendría que ser necesario. Pero anhelaba también la tranquilidad antes del combate definitivo. Siempre se preparaba para enfrentar todas estas dificultades, encontrándose con Dios y estando en comunión con su Padre. Y por eso dice que se retiró al otro lado del Jordán. No era una huida, no era una escapatoria, no era una evasión, sino solo estaba preparándose para la contienda final. Y es muy interesante, al lugar que se dirige es ese lugar que era muy significativo,
donde Juan había estado bautizando a toda esa gente y sobre todo donde Jesús había oído esa voz que venía del cielo que decía: tú eres mi hijo amado. Es muy bueno, muy adecuado que nosotros volvamos a ese punto donde hemos encontrado, hemos escuchado a esa voz de Dios y que nos ha fortalecido, y de esa manera prepararnos para enfrentar las dificultades. Jesús, antes de llegar al final de su misión terrenal, volvió a ese lugar, a ese punto de partida. Y también allí, en este lugar, nosotros, ese lugar donde hemos iniciado, debemos regresar y decir: bueno, voy a revisar todo lo pasado y ubicarme dónde comenzó todo para nuevamente retomar el camino. Dice que estando ahí, los judíos vinieron a él y también se acordaron de lo que había dicho Juan el Bautista. Recordaban que él había hablado como un verdadero profeta, pero que no había hecho ninguna obra maravillosa. Entonces se dieron cuenta de que había una diferencia entre Juan y Jesús, y era que Juan había hablado de una manera poderosa, pero Jesús había manifestado el poder de Dios mediante sus acciones. Aquellos judíos habían reconocido que Juan era un profeta, y ahora se daban cuenta de que todo lo que Juan había anunciado acerca de Jesús se había confirmado, y en consecuencia muchos de ellos dice que creyeron. Y bueno, hermanos, Jesús es la única persona que jamás defrauda a los que esperan en Él. En Él todos los sueños se pueden hacer realidad, todos aquellos sueños que son conforme al propósito de Dios se harán realidad. Y cualquier cosa que nosotros necesitamos, porque Dios es fiel, no nos defraudará y nos llevará hasta el final. Tengamos una oración para terminar. Padre bendito, Señor, gracias porque tú eres nuestro buen pastor, porque tú has dado tu vida para que nosotros tengamos salvación. Agradecemos, Señor, porque tú, Señor, haces todo para que nosotros tengamos la plenitud de vida. Señor, que esta tu enseñanza, tu palabra, Señor, la sigamos afirmando en nuestro corazón. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Y hermanos, vamos ahora a recoger nuestras ofrendas y vamos a decir el texto que regularmente decimos de 2 de Corintios 9:7. Decimos: cada uno dé como lo puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mientras, hermanos, escuchamos esta música, recogemos nuestra ofrenda y después tendremos la oración para consagrar las ofrendas. De la
Hermanos, ahora vamos a consagrar nuestras ofrendas con esta oración que ustedes tienen ahí. Juntos lo decimos. Padre Celestial, tú nos amas y te has dado por completo en sacrificio por nuestras vidas. Nos has dado a tu Hijo y en su muerte hemos hallado el poder para la vida. Te ofrecemos nuestras vidas y te suplicamos que tomes esta ofrenda imperfecta y hagas con ella conforme a tu voluntad. Amén. Hermanos, ahora vamos a terminar nuestro culto, vamos a cantar el himno Avívanos Señor, número 49 de nuestros himnarios, el cual también tienen ahí en su pantalla para que lo puedan cantar. Cantemos, hermanos. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflame el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflame el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflame el fuego de tu amor en cada corazón. Hermanos, comparto con ustedes este credo para terminar nuestro culto de estudio en este día. Dice así: creemos en Dios que con poder y amor crea, redime y sustenta su universo. Creemos en Jesucristo, que en su vida y muerte y resurrección nos revela a Dios y nos reconcilia con Él, con nuestros semejantes y con el mundo. Creemos en el Espíritu Santo, Dios con nosotros, para darnos poder, dirigirnos y capacitarnos para experimentar su presencia y proclamar el nombre de Jesucristo en la Iglesia como el cuerpo de Cristo, en cuya comunión recibimos la gracia de Dios mediante la oración, la palabra, los sacramentos, para ser fieles en la tarea de discípulos de Cristo y vivir una vida nueva en obediencia a la voluntad de Dios. Amén. Señor, que tu bendición, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y nos guarde hoy y siempre. Por Cristo Jesús lo rogamos todo humildemente. Amén.